Bueno, ¿qué nos sugieren las proyecciones climáticas respecto del cultivo del cerezo en Chile? Eso es lo que nos quiere conversar don Eduardo Fernández, quien es doctor, ingeniero agrónomo y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que nada me gustaría agradecer la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar acá y compartir con ustedes. Me gustaría sacarlos un poco de el área técnica del cultivo del cerezo y ofrecerles algunas perspectivas para el cultivo de esta especie en Chile en función de las proyecciones climáticas que se esperan para el país frente a los escenarios del futuro. Mi nombre es Eduardo Fernández, soy doctor en Ciencias Agronómicas de la Universidad de Bonn, en Alemania, y actualmente me desempeño como profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Comencemos entonces. Bueno, ¿cuál es la importancia del cambio climático en la fruticultura nacional? En realidad, el cambio climático es un fenómeno que puede estar relacionado con múltiples variables de importancia agronómica y estas variables las necesitamos para poder producir fruta de buena calidad en el país. Una de ellas, por ejemplo, es la precipitación. Esta es una imagen que tomé del último reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, publicado en el año 2021, y sugiere, por ejemplo, que para finales del siglo XXI, en comparación con el periodo entre 1995 y 2014, para Chile podría existir una reducción en la precipitación entre 5 y 10%. Otra variable muy importante relacionada con la agricultura y que tiene relación con el cambio climático es la ocurrencia de eventos inusuales o extremos. Creo que podemos estar de acuerdo que cada vez es más común escuchar que eventos climáticos extremos han golpeado distintas partes del planeta y que los récords asociados con ellos se rompen año tras año. Ahora, si seguimos en esta línea de los eventos inusuales o extremos, no es necesario que miremos muy lejos en el mapa. Podemos recordar lo que sucedió el año 2018, específicamente el 12 de noviembre. Hubo un evento de granizo en la zona centro-sur de Chile y lo que comprometió significativamente el rendimiento de muchos huertos, tanto de cerezo como de otras especies. Acá podemos ver una imagen de los granizos que se observaron en esa oportunidad. Y en palabras de la directora regional de ProChile de ese momento, en lugares como Codegua, por ejemplo, hubieron campos que presentaron hasta un 100% de daño en especies como cereza, ciruelas, nectarines, kiwis y pomacia. Podemos asegurar entonces con cierta certeza que el cambio climático va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos inusuales, lo que incrementaría los riesgos de producción para los productores. Frente a esta situación y para disminuir estos riesgos, va a ser necesario invertir no solo recursos económicos, sino que también técnicos para poder adaptar los huertos frente a estos eventos que podrían ocurrir. Otra variable que está 100% relacionada con el cambio climático, y de eso no cabe ninguna duda, hay evidencia suficiente que así lo confirma, es el cambio de temperatura. En este gráfico que se llama Climate Stripes, les presento el cambio de temperatura en Chile desde el año 1901 en función del promedio histórico entre 1971 y el año 2000. En colores azules ustedes ven los años particulares en los que la temperatura promedio anual fue menor al promedio histórico, y en colores rojos ustedes ven los años en que la temperatura fue mayor al promedio histórico. Lo importante de esta imagen es que nos demos cuenta que son los años recientes, desde el 2010 en adelante principalmente, los que han mostrado un incremento significativo y sostenido en función o en comparación con los escenarios históricos. La temperatura, entonces, es una variable que ha aumentado constantemente a lo largo del tiempo y lo seguirá haciendo en escenarios futuros. Esta imagen también es del último reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
y sugiere dos informaciones importantes. La primera es que hasta el año 2015 hubo un incremento global de temperatura de alrededor de 1 grado Celsius, y la segunda información es que se puede ver la tendencia en función de 5 escenarios de calentamiento global propuestos por el panel intergubernamental. Estos escenarios se proyectan en el largo plazo para finales del siglo XXI, que generalmente comprende entre el año 2081 y el año 2100, y sugiere que en un escenario moderado de cambio climático, donde se instauran una serie de políticas que limitan la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura podría llegar alrededor de 1 o 1.8 grados Celsius. En un escenario más pesimista, se podría esperar un incremento de temperatura entre 3.3 y 5.7 grados Celsius. Ahora, cualquier incremento de temperatura es esperado que tenga un impacto en el ciclo productivo del cerezo. Ahora, ¿cuál es este ciclo? La verdad es que yo no pretendo enseñarles cuál es el ciclo del cerezo, creo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero me gustaría mostrarles algunos hitos que considero importantes en función de la temperatura y cómo estos podrían verse afectados en función del cambio climático. El primero es la brotación y la floración. Sabemos que hacia finales del invierno, principios de primavera, ocurre la etapa de brotación, que depende principalmente de las temperaturas a las que la planta se expuso durante el invierno. Luego viene una fase de crecimiento y desarrollo del fruto, que además de la temperatura, depende de la disponibilidad hídrica y de la disponibilidad lumínica. Luego viene la etapa de cosecha, la etapa de la caída de hojas, que da paso a la etapa de dormancia. Durante esta etapa de dormancia podemos distinguir dos fenotipos. El primero es la ausencia de crecimientos. Las plantas pierden sus hojas y las yemas quedan a la vista, cubiertas por las escamas que están cerradas, y al interior de estas yemas se encuentran los meristemas, que son los que dan origen a los nuevos crecimientos en la primavera. En la literatura se sugiere que la dormancia es un mecanismo para que la planta pueda proteger esos meristemas frente a las temperaturas bajas del invierno, considerando que estas especies se originaron en climas temperados donde la temperatura puede alcanzar 10 grados bajo cero en el invierno. El segundo fenotipo sería cuando la yema o el árbol empieza a responder al incremento de temperatura hacia finales del invierno y mostraría el estado fenológico de yema hinchada y también de puntas verdes. Luego, esto daría paso a la brotación y la floración. ¿Cuáles son los factores que regulan la entrada del árbol en dormancia? Se ha descrito que principalmente en el cerezo son dos: fotoperiodo y temperatura. La planta, a través de sus hojas, sería capaz de detectar el cambio en el fotoperiodo hacia finales del verano, principios del invierno. Este gráfico está hecho para el hemisferio norte, por lo tanto el invierno está acá, si es que puedo mostrarlo, en diciembre. Y lo otro es que también respondería a la reducción en la temperatura hacia finales del otoño y principios del invierno. Según la literatura, existen 3 tipos de dormancia: paradormancia, endodormancia y ecodormancia, pero solo endodormancia y ecodormancia son asociadas a la dormancia de invierno. Se dice que durante la endodormancia la planta requiere de la exposición a temperaturas más frías para poder romper este estado endodormante, y durante la ecodormancia la planta requiere de la exposición al calor para poder mostrar signos de crecimiento. De ahí que los científicos hayan utilizado los conceptos de requerimiento de frío y requerimiento de calor para demostrar las necesidades térmicas de la planta durante el invierno. Una vez que ambos requerimientos son cumplidos por parte de la planta, esta puede mostrar signos de crecimiento, como lo son la hinchazón de las yemas y la aparición de las puntas verdes. Luego viene la etapa de floración per se. En resumen, entonces, podemos decir que la etapa de brotación y floración, o la superación de la dormancia invernal, responde a una interacción entre la fase de acumulación de frío, que ocurre primero, y luego la fase de acumulación de calor, antes de la floración. Ahora, una vez que sabemos que las plantas requieren de cierta acumulación de frío en el invierno, podemos ver qué es lo que sugieren las proyecciones climáticas.
Nuestros estudios en general sugieren que reducciones de frío relevante pueden complicar la salida del receso invernal en especies como el cerezo. Acá les voy a mostrar un estudio que realizamos para 9 sitios en Chile, entre Vallenar y Osorno, y estimamos la disponibilidad de frío invernal en porciones de frío de seguridad, utilizando el modelo dinámico o el modelo de porciones de frío, como algunas personas lo conocen. ¿Qué es lo que es las porciones de frío de seguridad? Bueno, el concepto de seguridad se refiere al nivel de frío invernal que se espera cumplir en 9 de cada 10 años y podría representar un nivel para que los agricultores puedan planificar sus futuros huertos, ya que aseguraría una cantidad de frío en el futuro. Estos son los principales resultados del estudio, muy resumidos en realidad, y se puede ver que en todos los sitios se predijo una disminución en la acumulación de frío comparado con el escenario histórico, que es la primera parte que ven en el eje X del gráfico. Tenemos 2 escenarios de cambio climático, RCP 4.5 y RCP 8.5. El primero es un escenario moderado, el segundo es un escenario más alarmista. Y para cada escenario tenemos 2 horizontes de tiempo, 2050 y 2085. Lo importante es que podamos ver y podamos interpretar que algunas variedades podrían tener problemas para superar el receso invernal en escenarios del futuro. Por eso es importante seleccionar las variedades que cumplan con o que tengan un requerimiento de frío adecuado a lo que se espera para la región. Además, el cambio climático trae consigo el incremento de calor, por lo tanto las plantas podrían acumular más calor durante su fase de crecimiento. Por lo tanto, mayores niveles de calor en regiones que han sido históricamente frías podrían representar una oportunidad para introducir algunas especies o algunas variedades que no se pueden cultivar o que no se podían cultivar en el pasado. Acá les muestro los principales resultados de un estudio que realizamos en la Patagonia Argentina, en 11 estaciones meteorológicas, y estos son los resultados para Bariloche. Y lo que observamos fue que históricamente la acumulación de calor en grados hora de crecimiento incrementó entre 1978 y 2017, y para el futuro se espera que esta condición siga en aumento. Por lo tanto, en esta región quizás se podrían introducir variedades o especies que anteriormente no se podían cultivar debido a la falta de calor durante la temporada de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son los probables impactos de estas nuevas condiciones en la fenología del cerezo? Y con estas nuevas condiciones me refiero a menor acumulación de frío durante el invierno y mayor acumulación de calor durante la etapa de crecimiento. Bueno, según la literatura, se podría decir que hay 4 etapas o clasificaciones que representarían los cambios fenológicos del cerezo. La primera es una etapa de avance en la fenología, la segunda es una etapa donde no se observan cambios, la tercera es una etapa donde se observarían retrasos y la cuarta es una etapa donde la planta ya mostraría problemas para florecer. Ahora, es importante mencionar que la ocurrencia de cada una de estas etapas depende principalmente de la región y del requerimiento de frío de la variedad. Si analizamos la etapa 1, que es una etapa de avance, podemos revisar el estudio de Menzel y colaboradores en 2006, en donde se estableció que la fenología de diversas especies caducifolias de Europa sufrió un avance en respuesta al incremento de la temperatura. En este gráfico pueden ver que la fecha de floración y brotación aumentó en muchas especies, y esto puede ser explicado porque, como les mencioné anteriormente, la fecha de brotación y floración depende de la interacción entre la fase de acumulación de frío y la fase de acumulación de calor. Y si las plantas tienen frío suficiente, pero en el futuro o debido al cambio climático tienen mayor acumulación de calor, se puede observar un avance en las fechas de floración. Si llevamos esta condición a Chile, por ejemplo, es probable que observemos esta fase, quizás alguno de ustedes ya la ha observado,
en zonas donde la limitante no es la acumulación de frío, sino que la acumulación de calor. Estoy pensando en zonas más al sur de Temuco o más al sur que Osorno. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos avances? En general, se ha sugerido que un avance en la fecha de floración aumentaría el riesgo de exposición a heladas primaverales. Y sabemos que las heladas primaverales pueden afectar el potencial productivo del cerezo y de otras especies. Sin embargo, creo que es válido cuestionarse si es que realmente habrá más riesgo de helada en el futuro, considerando que el cambio climático va a aumentar la temperatura y por lo tanto podrían haber menos eventos de bajas temperaturas. Eso fue lo que evaluamos en nuestro estudio y si tomamos como referencia la región de Rengo, Curicó y Talca, donde se concentra la producción de cerezos en Chile, podemos darnos cuenta que comparado con el escenario histórico, que acá se muestra en la barra azul, todos los escenarios sugieren que habría una probabilidad menor de observar eventos con bajas temperaturas en función del cambio climático. Ahora, generalmente se sugiere que el riesgo de heladas es un resultado entre la interacción de los avances en la fecha de floración, lo que incrementaría el riesgo, y una disminución en los eventos con baja temperatura, lo que disminuiría el riesgo de helada. Si seguimos en la etapa 2, esta etapa donde no se observan cambios, esta principalmente se explicaría por compensación entre los retrasos fenológicos por la falta de frío y los avances por la abundancia de calor. Como les mencioné anteriormente, la floración depende de la interacción entre ambas fases y esto es algo que hemos observado en una variedad española como taleguera brillante, en donde entre 1990 y el año 2020 no se observó mayores cambios en la fecha de floración de esta variedad. Respecto de la etapa de los retrasos, en algunas variedades es posible que se observe un retraso en la fecha de floración debido a la falta en la acumulación de frío. Esto lo hemos observado en una variedad que se llama Blanca de Provenza, también española, donde entre 1990 y 2020 la variedad tuvo una tendencia hacia mostrar fechas de floración más tardías. Ahora, ¿cuál sería el impacto de un retraso en la fecha de floración en el cerezo? Quizás existiría un impacto negativo en la logística de los huertos, considerando que el cerezo es una especie altamente demandante en mano de obra en labores como la cosecha. Quizás si la variedad florece muy tarde, habría un retraso en la fecha de cosecha. Sin embargo, sería interesante ver si es que existe un efecto compensatorio debido a la acumulación, a una mayor acumulación de calor después de la época de floración. Finalmente, en la etapa de problemas para la floración, podríamos decir que niveles insuficientes de frío invernal pueden afectar la brotación y posiblemente el rendimiento potencial del cultivo. Esta es una fotografía de un experimento que realicé durante mi doctorado en Alemania. Expuse árboles de manzano a condiciones de frío normal, cerca de 80 porciones de frío, y luego lo comparé con un árbol de la misma cohorte expuesto a condiciones de frío insuficiente, cerca de 30 porciones de frío. Lo que podemos ver en la imagen es que la falta de frío hizo que el árbol brotara y floreciera de forma irregular e incluso que algunas yemas se cayeran. En general, entonces, podemos decir que la falta de frío retrasa la floración y la hace más irregular. Esto es principalmente importante en variedades que requieren de polinización cruzada, como el almendro o algunas variedades de cerezo, en donde la sincronía entre los polinizantes y los receptores del polen es clave. Y en algunos casos extremos podríamos esperar caída de yemas. Ahora, ¿cuál sería el impacto de esta caída de yemas? Algunos estudios, como el estudio de Ben Moussa y colaboradores en 2018, sugiere que la falta de frío en árboles de pistacho en el clima mediterráneo de Tunisia tuvo un impacto en los rendimientos del huerto. Lo que ustedes van a ver acá son en el eje Y el rendimiento de los árboles y en el eje X
la acumulación de frío. Podemos ver que existe cierta tendencia hacia, o que podría soportar la idea de que mayor acumulación de frío tiene mayor rendimiento, considerando que en algunos casos se superó ese requerimiento y se observó un bajo rendimiento. Podríamos decir que hay que considerar otros factores que pueden afectar el rendimiento durante la temporada. Sería interesante poder realizar un experimento, por ejemplo, en donde se aísle el rol de la acumulación de frío en el rendimiento. Bueno, para ir cerrando, me gustaría intentar responder a la pregunta inicial que nos sugieren las proyecciones climáticas respecto del cultivo del cerezo en Chile. Si ofrecemos una respuesta que es muy general, podríamos decir que el incremento de temperatura traería consigo diversos desafíos y oportunidades para el cultivo del cerezo en Chile, pero si nos vamos a algo más específicos, podríamos decir que una menor acumulación de frío en el centro-norte de Chile podría poner en riesgo la salida natural del estado de dormancia, provocaría una floración retrasada e irregular. Quizás muchos de ustedes ya han observado este fenómeno, y el uso de compensadores de frío y homogeneizadores de brotación se volvería clave no solo en la zona norte, sino también en la zona centro de Chile. Por otra parte, una mayor acumulación de calor en zonas con alta acumulación de frío histórica podrían experimentar un avance en la fecha de floración, y esto incrementaría el riesgo de heladas primaverales. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, sería interesante contrastar esto debido a que es una interacción entre el avance de las fechas de floración y la disminución de eventos con bajas temperaturas. Y también posiblemente la acumulación de calor en esas zonas históricamente frías podría habilitar nuevas zonas de producción que anteriormente no se consideraban por una falta de calor. Muchas gracias por su atención. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirme.